Vamos a adentrarnos en una explicación súper detallada, para entender desde cero y con ejemplos muy claros qué es exactamente el modelo entidad-relación. Porque, a ver, antes de ponernos a teclear una sola línea de código, es absolutamente fundamental entender cómo se va a organizar la información. Y justamente para eso sirve este modelo. Es nuestro plano arquitectónico para construir cualquier base de datos con sentido. Pensemos un momento en esto. ¿Cómo es posible que un gigante tecnológico, o incluso el supermercado del barrio, logre mantener bajo control miles y miles de registros? Desde luego, no es a base de improvisar. Tener datos sin estructura es, literalmente, el caos absoluto. Hace falta una lógica, unas reglas del juego muy claras para saber qué guardamos y, sobre todo, cómo conectamos esos datos sin duplicar información ni cometer errores garrafales. Así que nuestra hoja de ruta está bastante clara. Empezaremos con una introducción al modelo, después analizaremos las entidades y atributos, pasaremos a las relaciones y su cardinalidad, repasaremos los símbolos del diagrama y finalmente cerraremos con la construcción paso a paso. Vamos directamente con el punto número 1, la introducción al modelo entidad-relación y al diseño contractual. Imaginemos a un arquitecto. Jamás se pondría a pelar ladrillos sin tener los planos aprobados, ¿verdad? Pues en tecnología pasa exactamente lo mismo. Esta técnica, que por cierto ideó Peter Chen en el año 76, sigue siendo el estándar universal hoy en día. Nos permite crear una representación lógica de los datos antes de montar tablas físicas o escribir la más mínima sentencia en SQL. Básicamente, es el puente perfecto entre lo que necesita un cliente y lo que el programador va a construir después. Y es que esta fase de diseño conceptual es una herramienta brillante para comunicarnos. Al tener todo plasmado de forma muy visual, los diseñadores, desarrolladores y clientes pueden hablar el mismo idioma. Es la manera ideal de ver cómo va a fluir la información y detectar cualquier posible atasco mucho antes de que se invierta tiempo y dinero en construir el sistema. Pasamos a la sección 2, las entidades y los atributos. O lo que es lo mismo, los sustantivos y adjetivos de nuestra base de datos. Las entidades son nuestros bloques de construcción, los sustantivos principales de los que necesitamos recopilar datos. Por ejemplo, en una tienda online, tenemos que almacenar información sobre un producto o sobre un cliente. Esos elementos clave son las entidades. Y ojo, porque no solo son objetos físicos o personas, también podemos tener conceptos abstractos que funcionen como entidades. Por ejemplo, un departamento dentro de una empresa. Pero claro, hay que tener muy en cuenta que no todas las entidades juegan en la misma liga. Tenemos las entidades fuertes, que son totalmente independientes como un empleado, que existe en el sistema por sí mismo. Y por otro lado están las entidades débiles. Pensémoslo con una factura. Una línea de pedido no significa absolutamente nada si se borra el pedido principal, ¿cierto? Su existencia depende al 100% de una entidad padre. Vale, si las entidades son los sustantivos, los atributos son claramente los adjetivos. Son esas características que nos dan los detalles de la entidad. Los 6 simples, como un nombre, compuestos, como una dirección que se divide en calle, ciudad y código postal, o multivaluados si resulta que alguien tiene 3 números de teléfono. Aunque los más curiosos son los derivados. Son esos datos que el sistema calcula al vuelo, como la edad, simplemente restando la fecha de nacimiento al año actual. Así no ocupamos espacio extra. Y como no, la clave primaria. Ese identificador vital, como si fuera un DNI, que hace a cada entidad única e irrepetible. Entramos en la sección 3. Vamos a darle dinamismo a esto hablando de las relaciones y la cardinalidad. Tener entidades aisladas no sirve absolutamente de nada, necesitamos conectarlas. Las relaciones son los verbos de nuestro ecosistema. Es lo que nos dice que un cliente compra un producto o que un estudiante cursa una asignatura. Estas interacciones lógicas son de hecho el verdadero corazón que aporta valor a la información. Y aquí es exactamente donde entra la famosa cardinalidad. Suena a concepto matemático superdenso, pero es muy lógico. Nos dice cuántos elementos de un lado interactúan con cuántos del otro. Por ejemplo, una relación 1 a 1 sería una persona y su pasaporte, una conexión 100% exclusiva. Pero en el mundo real de los negocios, lo más habitual es el 1 a muchos. Un mismo cliente puede hacer un montón de pedidos distintos a lo largo del año, pero cada pedido es solo de ese cliente. Y luego tenemos el nivel experto, la relación de muchos a muchos. Es una auténtica red cruzada. Imaginemos el campus de una universidad. Un estudiante está matriculado en 5 asignaturas diferentes y, a su vez, una sola de esas asignaturas acoge a 80 estudiantes distintos. Esta interacción es súper interesante, pero también es la que nos va a exigir soluciones más creativas a la hora de pasar el diseño a unas tablas reales. Vamos con la sección 4, símbolos del diagrama. Veamos cómo se pinta todo esto en un papel.
Para que todo el mundo entienda el esquema sin volverse loco, la industria utiliza un estándar geométrico universal. Básicamente, los rectángulos encierran a las entidades, los óvalos o elipses detallan los atributos, utilizamos rombos para representar las relaciones o acciones y, por último, unas simples líneas rectas para conectar todo el conjunto. Aprenderse esto es literalmente como aprender a leer el mapa de un tesoro para estructurar datos. Llegamos a la última sección, la número 5, la construcción paso a paso. Bueno, ¿y cómo pasamos de una hoja en blanco a un modelo estructurado sin perdernos? Pues hay 5 pasos infalibles. Primero, repasamos las necesidades del proyecto para detectar a los protagonistas, las entidades. Segundo, les asignamos todos sus atributos. Tercero, definimos los verbos, es decir, las relaciones entre ellas. Cuarto, aplicamos la lógica fijando la cardinalidad. Y quinto, nos ponemos manos a la obra a dibujar esquemita esquemilla. Es un proceso metódico que funciona a las 1000 maravillas. Sin embargo, muchísimo cuidado que terminar el dibujo no significa que hayamos acabado. Queda un paso absolutamente vital, la validación del modelo. Tenemos que sentarnos y ser muy críticos con el diseño. ¿Nos hemos dejado alguna entidad importante? ¿Hay atributos que sobran o información redundante? Pulir nuestro modelo en esta etapa final es lo que garantiza un sistema robusto y claro. Y hay que entender que todo este enorme esfuerzo conceptual tiene una meta tremendamente práctica. Este plano que hemos hecho será la base directa del llamado modelo relacional. En esa fase es donde ocurre la magia. Las entidades que dibujamos se convertirán físicamente en tablas, los atributos van a ser las columnas de esas tablas y las relaciones se transformarán en esas imprescindibles claves foráneas que mantienen unida toda nuestra información. Así que todo este recorrido nos deja con una gran incógnita para reflexionar. Hemos creado un mapa lógico, impecable y perfectamente estructurado, pero ¿cuáles son las reglas exactas para dar el gran salto desde estos dibujos hasta los servidores reales de una base de datos? Ese proceso técnico de traducción hacia código SQL puro es algo fascinante y es, sin duda, la clave para ver cómo todos estos datos por fin cobran vida.